Welcome to IDEA. Bienvenido a IDEA. Bienvenidos a IDEA. Bienvenido a IDEA. Bienvenidos a IDEA. Bienvenido a IDEA. Bienvenidos a IDEA. Bienvenidos a IDEA. Bendiciones. Somos IDEA Church, Iglesia de Esperanza y Adoración. Quien te habla es tu hermano Marcos Molina y quiero compartir con ustedes en este precioso día que el Señor nos ha regalado una palabra de esperanza. Y esa palabra de esperanza que el Señor quiere que comparta contigo es la palabra confianza. Aprender a confiar en Dios en medio de las situaciones. En medio de esta situación por la que estamos atravesando, aprender a confiar en Dios. Suena contradictorio porque muchas personas con el distanciamiento social, algunos con la pérdida del trabajo, otros con la pérdida de ingresos, algunos están perdiendo sus casas. Decir confía en Dios en medio de tu situación suena un poco contradictorio, pero la Biblia está llena de promesas para nosotros. Y dice la palabra que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a confiar en Dios en todas nuestras situaciones. Y verás como Dios abrirá puertas a favor tuyo, como Dios en medio de tu desierto, Él abrirá un oasis en medio de tu desierto. Muchas veces las personas piensan que el desierto en la vida de una persona es un diseño para que la persona se destruya. Al contrario, eso te fortalece porque el desierto lo que hace que en medio de la soledad te acerca a Dios. En medio de tu situación difícil, eso te acerca a Dios. Y es lo que Dios quiere con nosotros, que en medio de nuestros problemas nos acerquemos a Él y aprendamos a confiar en Él. Mira lo que dice en Jeremías 17:7 el profeta. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. O sea que eres bendecido cuando tú aprendes a confiar en Dios. Cuando tú aprendes a dejar tus cargas, tus luchas y tus problemas en las manos de Dios, Dios te bendice. Dios te bendice y Dios te da puertas y te da salida a las situaciones que vienen a tu vida. La vida del creyente yo la comparo con la vida del águila. Porque el águila en medio de una tormenta, mientras las otras aves se esconden, porque viene una tormenta, el águila utiliza esos vientos contrarios que vienen en contra de él para remontarse, para seguir alcanzando altura y volar por encima de la tormenta. Y eso es lo que sucede con nosotros como creyentes. Cuando aprendemos a confiar en Dios, las luchas, las pruebas, las cargas que vienen a nuestra vida, lo que hace es que nos remontan por encima del problema, por encima de la lucha, por encima de la tormenta que puede venir a nuestras vidas y nos alcanza y nos lleva más cerca de Dios. Y cuando estamos más cerca de Dios, Dios nos da la victoria. Dios abre puertas en medio de nuestras situaciones. Como te dije, Dios abre un oasis en medio de tu desierto. Cuando las cosas parecen que no tienen solución, Dios abrirá una puerta para ti. Aprende a confiar en Dios, no importando las circunstancias. Aprendamos a depender de Dios en todo.
Dice la palabra que dejemos nuestras cargas sobre Él para que nuestra carga sea liviana. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cuando vayamos a la cama en la noche podamos descansar sabiendo que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, sabiendo que tenemos un Dios que luchará por nosotros en medio de la situación. En esta mañana yo quiero compartir esto contigo y quiero dejarte saber que hay un Dios que está esperando que tus luchas, tus cargas y tus problemas los pongas en sus manos. ¿Para qué? Para que puedas descansar, para que tú puedas llevar una vida plena como Él quiere. Así que aprendamos a confiar en Dios en medio de todas las situaciones que vienen a nuestra vida. Aprendamos a confiar en que Dios obrará a favor de nosotros. Con esto me quiero despedir con ustedes, pero tú sabes, vuelvo y te recalco, aprendamos a confiar en Dios en medio de las situaciones. Bendiciones. Bendiciones, gracias por conectarte con nosotros en nuestro servicio en línea. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des like a nuestra página de Facebook. Será una bendición poderte conocer. Así que pendiente, damas, caballeros y jóvenes, que durante la semana les vamos a estar hablando acerca de nuestros grupos virtuales. No te lo pierdas, pendiente. Y si te estás conectando con nosotros hoy por primera vez, dale clic al link que está abajo y ahí encontrarás nuestras tarjetas virtuales. Puedes llenarla con tu información y nosotros con mucho gusto nos estaremos comunicando con ustedes. Pero de los niños no nos hemos olvidado. Ellos también tendrán su servicio especial a las 10:30 de la mañana, este y todos los domingos. De parte de Grow Kids Ministry, les estaremos esperando. Así que le invitamos a que disfruten con nosotros este hermoso servicio. Bendiciones. Bendiciones. Hey, I hope you're all doing fine. We just want to tell you about something exciting that's going on right now, and that is our Zoom meetings at 2:30 p.m. of every Sunday. We hope to see you there. We're gonna be sharing with different people from around the country as well. Some people from Venezuela and Costa Rica. Remember, you have an appointment with us on Sundays at 2:30 p.m. Join us. Bendiciones en esta hermosa mañana. Es un placer tenerte aquí con nosotros a través de las redes sociales. En esta mañana te invitamos que tú puedas acompañarnos en estas canciones que vamos a elevar al Señor, levantar una adoración, una alabanza ahí donde tú estás, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en el auto. En esta mañana yo te pido que tú puedas ahí acompañarnos y dejar cualquier preocupación que te pueda estar aturdiendo, y que puedas en esta mañana realmente depositar tu confianza en el Señor, que puedas elevar una canción al Rey de Reyes, el Señor de Señores, es tu proveedor, tu libertador. Así que te invito a que en esta mañana puedas levantar tu voz y levantes un cántico nuevo al Señor, ¿ok? Amén. Canta con nosotros. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Hay un lugar donde puedo estar, en su presencia me cambiará. Puedo escuchar el dulce sonar, su pueblo adorando a Cristo exaltar. Canta una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Alabanza daré, con los redimidos cantaré. Cante la creación, la creación. Todo cambió, mis penas llevó,
creación, alabanza daré, con los redimidos cantaré, cante la creación, la creación. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, nos cansamos de adorarte y darte honra y honor. Solo tú lo mereces. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Llena este lugar. Oh, Señor. Llena este lugar, Señor. Bendecimos tu nombre. Nuestra victoria proviene de ti, Señor. Oh, te adoramos, te adoramos. Nuestra victoria proviene de ti, Señor. Recibe gloria, recibe honra. Señor, aquí estamos en esta mañana, Padre, para declarar, Padre, que no importa las circunstancias que puedan estar rodeando nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra situación financiera, mi Dios, podemos levantar nuestra voz y declarar en medio de la tribulación de que tuya es la victoria, que son más los que están de nuestro lado que son los que están del lado del enemigo, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, a ti, que nos das la fuerza, que nos das la victoria, mi Dios. No prosperará más la forjada, no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, sí, Señor. Te adoramos, te adoramos. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará.
Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Decláralo. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Toda gloria te pertenece a ti. Todo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. No es más. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, para tus hijos, para aquellos que confían en ti, Señor, porque tú tienes el control, la autoridad, todo poder proviene de ti, Señor. Aleluya, tú nos das la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a declarar, aleluya, yo voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Decláralo. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Sí, Señor. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh sí, Señor. La victoria te pertenece a ti, oh Rey. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos, te adoramos. Aleluya. Bendiciones. Tú y yo como seguidores de Cristo debemos recordar siempre ser generosos. ¿Y por qué es tan importante recordar ser generoso? Yo te voy a dar rápido 3 formas en que esto tiene un impacto en nuestras vidas. Número 1, ser generoso nos hace feliz. Hechos capítulo 20, verso 35 dice que debes recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Aquí debemos notar que Jesús nos dijo que recibir no es una bendición. Recibir te hace feliz. Ahora, el mundo dirá que tú eres más feliz cuando recibes. Eso es lo que todo el mundo dice. Porque me dan, ahora soy feliz. Pero Jesús cambia esa manera de pensar. Y Él dijo que tú eres más feliz cuando das que cuando recibes. No sé cuán bien te has sentido cuando bendices a otro. Y número 2, simplemente tiene sentido.
La Biblia dice en 2 de Corintios que recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Todos queremos que los demás sean generosos con nosotros, es una realidad. ¿Y tú crees que sembrando un egoísmo tú vas a cosechar generosidad de Dios? Por supuesto que no, tampoco vas a recoger generosidad de los demás. Dios dice que esa no es la forma en que la vida funciona. Hay una ley de siembra y cosecha. Entonces, si tú quieres cosechar generosidad, tú deberías o debes sembrar generosidad. Número 3, ser generoso le muestra al mundo cómo es Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios que como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrará que somos obedientes a la buena noticia de Cristo. Amado, cuando se trata de generosidad, lo que a mí me anima es recordar la increíble generosidad de Dios. Tú puedes mirar el mundo en el que vivimos, mira la vida que Él nos dio, mira la forma en que Él satisface nuestras necesidades. Nada nos falta porque Él nos los da. Por lo tanto, Dios es el modelo perfecto de generosidad. Y cuando somos generosos con los demás, debido a la generosidad de Dios primero, hacia nosotros, entonces eso encamina a los demás hacia Dios. Es una manera de mostrarle a los demás cuán bueno ha sido Dios contigo y conmigo. Y yo te quiero invitar en esta hora que tú seas generoso a través de las finanzas para esta casa, para Idea Iglesia de Esperanza y Adoración, donde siempre tenemos un compromiso de sembrar la palabra de Dios en el corazón de cada vida que nosotros podamos alcanzar y que nos escuche. También tenemos un compromiso especial con la niñez y por eso tenemos Grow Kids Ministry, donde todas las semanas preparamos algo hermoso para que los niños puedan de una manera dinámica y que ellos puedan entender, recibir la palabra de Dios. De la misma manera trabajamos con los jóvenes, en fin, con todo, para que la semilla de la palabra de Dios sea sembrada en los corazones y podamos vivirla de una manera práctica, viviendo como se vive en el reino, con justicia, gozo y paz. Así que te exhortamos a que puedas donar, que puedas ofrendar, que puedas diezmar a través de tu teléfono móvil, a través de la plataforma de Cash App, a través de tu iPad, tu computadora, por Zelle. Hay diferentes maneras, ya la tecnología está avanzada. Así que una vez que yo termine de hablarte, vas a ver ahí en la pantalla en las maneras que tú puedes dar, que tú puedes aportar para que este ministerio siga corriendo hacia adelante, obedeciendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No olvides, recuerda esto, que Dios ama al dador alegre. Así que seamos generosos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es generoso. Bendiciones.
Una vez más, bendiciones. El mensaje que voy a dar esta mañana, yo lo he titulado Nuestra fe debe mostrar respeto a todos. Y es un mensaje que se da debido a la situación presente, a los acontecimientos que están pasando precisamente en estos días de finales del mes de mayo, principios del mes de junio, donde hemos visto la muerte de este caballero George Floyd. Y esto ha despertado pasiones y ha creado un clima de hostilidad y que ha creado bandos raciales en los Estados Unidos, donde hoy en día hay unas disputas tremendas raciales, donde se está discutiendo la triste muerte de este hombre de color a manos de la policía. Hay protestas en todos sitios, hay muchas cosas, ambiente hostil. Esta semana precisamente estuve en una gasolinera y vi un ambiente hostil entre personas, una persona de la raza negra, otro blanco, y eran dos blancos con uno negro empujándose, discutiendo, y yo decía, wow, Señor, ¿hasta dónde va a llegar todo este ambiente hostil en los Estados Unidos y en todas partes del mundo? Entonces, cuando estas tensiones ocurren, se levanta lo que es el prejuicio, y el prejuicio no es otra cosa que una opinión preconcebida que generalmente es negativa hacia algo o hacia alguien. Entonces, los prejuicios, como podemos ver, pueden llevar a una sociedad a lo que es el racismo, a lo que es la intolerancia. Y nosotros deberíamos evitar todo tipo de prejuicio. Escúcheme bien, este mensaje es un mensaje general para todo el mundo, pero es un mensaje que te va a retar a ti como iglesia. Voy a ser audaz en lo que voy a hablar, voy a ser retante en lo que voy a hablar, porque me preocupa mucho el comportamiento de la iglesia con respecto a este tema de prejuicio. Entonces, cuando entramos en prejuicios y en este tipo de cosas, intolerancia, caemos en lo que se llama el pecado de imparcialidad o de parcialidad, debo decir. O sea, discriminamos, somos intolerantes, y esto lo que quiere decir cuando nosotros practicamos la parcialidad, o es que mostramos favoritismo o parcialidad hacia una parte, o mostramos prejuicio y parcialidad hacia otras. O sea que hay una inclinación a favor o en contra de algo o de alguien. Mire, uno de los principios de IDEA, Iglesia de Esperanza y Adoración, cuando nosotros damos la clase 101, que es una clase que se da cuando usted decide ser miembro de esta casa o parte de la familia, nosotros, aparte de hablarle de nuestra visión, de quiénes somos, de qué creemos, hacia dónde vamos, hay una parte que nosotros hablamos de nuestros valores, de cómo nosotros nos vamos a comportar y de esos principios que nosotros vamos a mantener todo el tiempo. Y eso nosotros lo hacemos a través de un acróstico para que sea fácil de recordar. El acróstico dice IDEA Church. Y en una de las C dice que nosotros tenemos un clima de aceptación. Nosotros somos una iglesia de puertas abiertas. Esta iglesia no puede tener prejuicios con nadie. Nosotros aceptamos a todo el que venga. Eso debería suceder en todas las iglesias. No estoy hablando porque esta sea la mejor, ni porque esta diciendo que esta es la mejor. Todas las iglesias son buenas, pero todas deberíamos tener un clima de aceptación. Y yo me baso en hablar de este clima de aceptación en Romanos capítulo 15, verso 7, que dice de la siguiente manera: por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Tenemos que darle la gloria a Dios, tal como Él nos aceptó, nosotros debemos aceptarlos a todos. Ahora, muchos podrían decirme, muchos de mis hermanos de las diferentes iglesias, pero pastor, es que yo no soy racista. Pero pastor, es que yo me llevo bien con todo el mundo, y puedes que tengas la razón. Yo no tengo problemas con nadie, etcétera. Puedes hablarme de un sinnúmero de cosas donde tú puedas arguir o levantar un argumento de que vives separado de lo que es el prejuicio, pero yo quiero que consideres en esta hora, iglesia del Señor, las formas más sutiles en las que tú y yo podríamos mostrar parcialidad como iglesia. Algo que hace tanto daño, amado. De hecho, en la historia de la iglesia, debido a que esa parcialidad sutil vive dentro de ella, mucha gente hoy no quieren llegar a una iglesia
porque precisamente se han parcializado con otras personas y no han favorecido a esta persona y los tratan de cierta manera, como dicen en donde yo vivo, les dan de codo, etcétera. Todo ese tipo de cosas puede pasar y es de una manera sutil, y yo te insto en esta hora que tú reflexiones, porque quizás tú no eres prejuicioso racialmente, pero yo te quiero preguntar, y piensa bien en lo que te estoy preguntando. No sé si te da con juzgar a las personas que tienen, por ejemplo, un recorte, un peinado diferente. ¿Cómo tú ves a ese tipo de personas? No sé cómo tú puedes juzgar a alguien que su cuerpo está lleno de tatuajes. Yo les voy a decir algo. Es muy fácil poder ver en las redes sociales una foto de alguien lleno de tatuajes y que hayan escrito, ¿me aceptarías en tu iglesia? ¿Y cómo está eso lleno de mensajes diciendo, por supuesto que sí, claro que sí, etcétera, etcétera? Pero una cosa es el dicho, y yo no estoy aquí acusando, estoy llevándote a que puedas pensar y ver lo que es una realidad. Y el hecho se convierte muchas veces en otra cosa. Entran por la puerta de las iglesias gentes tatuadas y tenemos un prejuicio tremendo con ellos. Por un lado podemos decir, sí, los aceptamos, los recibimos, pero cuando llegan a nuestras casas, a nuestras iglesias locales, lo vemos de reojo. Comenzamos a pensar de manera distinta de esa persona. En nuestra mente pasa el pensamiento de que este o ella están fuera de grupo, yo no sé qué hacen aquí. Eso es una forma de prejuicio, amado. Tenemos que pensar profundamente. Nosotros como iglesia, te estoy lanzando un reto. ¿Cómo estamos viendo las diferentes personas que llegan a nuestra comunidad de fe? Nuestra fe debe mostrar respeto a todos. Ese es el tema de esta predicación. ¿Cómo tú juzgas a gente que es más gorda? ¿Cómo juzgas a gente que es más flaca? ¿Cómo tú juzgas a gente que tienen diferentes opiniones a la tuya? Y mire que mucha pelea y discusión hay por diferentes opiniones que no son ni tan siquiera temas de índoles esencial. Y como eso en la iglesia hace que se separen unos hermanos de otros. Amado, es sutil el prejuicio que se vive dentro de las iglesias, pero muchas veces lo vemos desde el ángulo de que yo no tengo problema con una persona de color negro. Yo no tengo problema con un asiático. Yo no tengo problema con esta persona que viene de esta nacionalidad. Pero muchas veces tenemos tantos problemas de prejuicio con otras cosas que la iglesia está haciendo mucho daño y no se está dando cuenta que no está contribuyendo a la paz que necesita una sociedad. Hoy en día usted está viendo esta problemática que está sucediendo y nosotros debemos ser la diferencia. Debemos dar el ejemplo. Debemos establecer ese ejemplo con nuestra vida para que todo llegue al orden y haya paz, haya justicia y podamos vivir en gozo como la palabra de Dios quiere. Y una gran pregunta hablando de cuán parciales somos. ¿Cómo tú juzgas a una persona que entra a la iglesia, que gana mucho dinero, que es una persona pudiente, que es una persona rica? ¿Sabes? Le abres los brazos, le rindes pleitesía, lo tratas distinto, se vuelven, en otras palabras, ansiosos porque ese tipo de personas formen parte de su círculo cerrado de la iglesia. ¿Se comporta así alguna iglesia, la tuya, alguna que tú conoces? De hecho, si estamos hablando de círculos en la iglesia, si algún círculo debería existir, es un círculo que los incluya a todos. Porque nadie debe quedar fuera o excluido de lo que es la familia de la fe. Y muchas veces se crea este círculo porque hay una persona o hay diferentes personas que tienen un nivel social. Y ese tipo de personas suelen rendirle pleitesía. Eso era un problema que sucedía y que lo vamos a abordar ahora en el libro de Santiago. Eso sucedió hace 2000 años. Y sigue sucediendo hoy en la iglesia. Pero decimos que no tenemos prejuicios. Y hablando de prejuicios y de economía, ¿cómo tratamos en la iglesia a alguien que su nivel económico es muy bajo? ¿Qué le decimos? Hey, ¿cómo estás? Siéntate ahí, qué bueno, gracias por venir, nos vemos después.
¿O nos preocupamos verdaderamente por esa vida? No importa si su nivel económico es bajo, si tiene cierta necesidad, si no es una persona pudiente, si es una familia de escasos recursos. ¿Cómo nosotros funcionamos con ese tipo de personas que llegan a nuestra iglesia? ¿Estamos tratándolos distintos a como tratamos a otros? ¿O estamos verdaderamente siendo la iglesia de Dios que bendice a todo el que llega de igual manera? Porque ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Quiero llevarte nuevamente al pensamiento cómo estamos en términos de nuestros prejuicios. Porque si nosotros estamos haciendo esto, eso es un pecado de parcialidad y es un gran problema para ti si tú quieres caminar en el propósito de Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 dice de la siguiente manera: Dios no muestra parcialidad y no acepta sobornos. O sea que esto lo que significa es que Dios nunca es injusto y que Dios no tiene prejuicios. Y si ese es el Dios que nosotros predicamos, nosotros tenemos que ser de la misma manera. Segunda de Crónicas capítulo 19, verso 7 dice: el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Él no lo tolera, amado, porque estas tres cosas son injustas, estas cosas son deshonestas, estas cosas no muestran amor, estas cosas son lo opuesto a la integridad, a la unidad, se oponen a lo que es la generosidad. Y Dios es un Dios generoso. Ahora, entrando en el libro de Santiago, en el capítulo 2, el autor confronta el egoísmo. El autor está confrontando los prejuicios que surgen precisamente de la parcialidad y aborda esos problemas de intolerancia, pero de frente, como a mí personalmente me gusta. Vamos a tocar estos temas de frente. La iglesia tiene que ser confrontada, no para lastimarla. La iglesia tiene que ser confrontada para que se dé cuenta, es humana, de los errores que está cometiendo, para que pueda dejarse moldear por el Espíritu Santo y pueda cambiar, para que ese cambio interno se traduzca en un cambio externo, que se vea. Porque en el libro de Santiago, que es un libro polémico, Santiago hablaba de que la fe no solamente es decir que creemos, es que vivimos lo que creemos. Fe sin obra es muerta. Yo puedo decir que yo no soy prejuicioso, yo puedo decir tantas cosas concernientes a lo que dice la palabra y tratar de engañar a todo el mundo, pero si yo no vivo aquello que yo digo creer, me estoy engañando a mí, porque a Dios no engaño y no soy de testimonio para otros. No sé si se ha dado cuenta que hay mucha gente que dicen: yo no quiero pertenecer a una familia de la fe, porque cada vez que alguien me viene a hablar y yo veo la conducta de esa persona, son dos cosas distintas. Dista lo que dice de lo que hace. Por eso es que es tan importante y mucho más importante vivir la palabra de Dios que predicarla. Y si la vas a predicar, mejor no hables, vívelo, para que seas testimonio vivo y que esto pueda contagiar a otros y quieran vivir lo que tú estás viviendo. Segunda de Corintios capítulo 2 del verso 1 al verso 9, leemos de la siguiente manera: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, le está hablando a la iglesia, mira lo que les dice: no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen: quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Ustedes, en cambio, los humillan, confrontándolos. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastras los llevan ante las autoridades, porque eso hacían en ese tiempo? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema.
tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Y yo quiero, mis amados, que veamos ahora 4 razones por las cuales Dios odia el prejuicio. Dios no tiene nada que ver con el prejuicio. Y número 1 es que el prejuicio lo que hace es cuestionar la creación de Dios. Dios creó las razas. Dios creó los géneros. Esa fue la idea de Dios. Él fue el que pensó hacerte a ti y a mí en diferentes formas, en diferentes tamaños. Unos son más altos, unos son más bajitos. Es muy interesante cuando a nosotros nos rodea gente diferente. La diversidad es hermosa y Dios creó toda esa diversidad. Tenemos que aprender a disfrutar eso. Un racista fanático lo que diría en otras palabras es que Dios, tú cometiste un error al hacer diferentes tipos de personas, porque estas personas no son como yo. Tremendo. Usted es el más encantador, usted es el más guapo, usted es la más hermosa, la gente debería ser como usted. Amado, yo creo que eso es un pecado también de orgullo, de vanidad, de narcisismo. Nosotros no podemos vivir así. Eso es arrogancia, amado. Y créame que hay gente que piensan de esa manera. Y eso no debería de ser así. Le estaríamos diciendo a Dios, en otras palabras, Dios, yo sé más que tú, porque yo no hubiese creado esa gente. Hay gente que cuando usted le habla de diferentes personas, de diferentes nacionalidades, lo ven despectivo, aún estando en el Evangelio. ¿Cómo eso puede ser posible, amado? Los que somos de Cristo somos una sola familia. Tenemos una sola fe. Y mucho menos entre nosotros. A quien primero debemos prestarnos atención es a nosotros mismos. Pero tenemos que mostrar respeto con todos. Dios no hace acepción de persona, porque tú y yo lo hacemos. La iglesia de Dios no debería hacer eso. Pero vamos a ver Hechos capítulo 17, verso 26. Mire lo que dice. De un solo hombre, y esto se refiere a Adán, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. O sea, Dios creó, de Adán salió todo. Y como Dios lo creó, yo puedo decir que Dios creó los italianos, Dios creó los franceses, Dios creó los africanos, Dios creó los hispanos, los centroamericanos, los suramericanos, los norteamericanos. Dios nos creó a todos. Dios ama la diversidad. Su pueblo debe amar lo que Dios ama. Y cada vez que tú y yo despreciamos la creación de Dios, incluida la gente, estamos olvidando quién fue el que nos hizo. Entonces, recuerda que Dios odia el prejuicio porque el prejuicio cuestiona su creación. Pero número 2, el prejuicio es señal de ignorancia. O sea que cada vez que tú y yo rechazamos a alguien por lo que sea y no lo tratamos con el respeto que se merece, eso es una señal de ignorancia, eso es una señal de desconocimiento, eso es una señal de no saber ni cuál es el plan, ni cuál es el propósito de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11 dice, pero el que odia a su hermano está ¿en qué? En la oscuridad, ignorancia, y en ella vive. Qué triste vida el que vive en ignorancia y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. O sea que cada vez que nosotros mostramos favoritismo o caminamos en prejuicio, es como caminar en ceguera, es como caminar en oscuridad. Y por otro lado, porque mire lo que dice la palabra, mientras más sabio es usted y soy yo, menos prejuicios nosotros tenemos. Lo dice la palabra de Dios. Busquen Santiago capítulo 3 verso 17 o léalo ahí en su pantalla. Pero la sabiduría auténtica que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable. Esa es la sabiduría que viene de Dios, no de usted ni de mí. Es benigna, es llena de compasión y libre de prejuicios e hipocresía. Así que
No te llames sabio si tú eres de los que piensas que alguien es menos que tú. ¿Sabes por qué? Porque todos somos iguales. Sabiduría es que tú puedas caminar libre de todo prejuicio. Esa sabiduría aparece y se demuestra, ¿saben dónde? En las relaciones. ¿Sabe? La inteligencia de una persona se puede medir por los exámenes que contesta bien, por las buenas notas que saca, por las preguntas que sabe contestar, por ese conocimiento, pero la sabiduría se demuestra verdaderamente en las relaciones. Usted quiere demostrar que usted es una persona sabia, eso se va a ver en el trato de usted hacia otros. Iglesia, estamos siendo sabios, estamos tratando con respeto a los demás, no importa quién sea. Dios nos llama a ser sabios. Esa sabiduría auténtica que habla Santiago, una vez más, es que ante todo pura. Y además, esa sabiduría es amiga de la paz, comprensiva, complaciente, llena de misericordia. Es una sabiduría que lleva fruto, buenos frutos. Es una sabiduría imparcial. Es una sabiduría sincera. Y yo le digo algo, amado, si usted conoce a una iglesia que practica esa sabiduría y usted ya está ahí, quédese ahí, por favor. Esa es la iglesia verdadera del Señor, no se mueva. Las iglesias no son perfectas, pero una iglesia que practica la sabiduría auténtica, como dice el libro de Santiago, usted debe quedarse ahí. Eso es una iglesia sana, eso es una iglesia que va a crecer, eso es una iglesia que practica la verdadera fe, que habla. En esa iglesia usted debe estar. Tercera cosa, el prejuicio desobedece el gran mandamiento. O sea que no solo muestra mi ignorancia, no solo rechaza la gracia de Dios, sino que desobedece el gran mandamiento. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Primeramente, Jesús lo habló en Mateo capítulo 22. Aquí en el libro de Santiago, Él lo repite, el apóstol, en el capítulo 2, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, versos 14 y 15, habla precisamente del gran mandamiento. Dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Escúchelo bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. A mí me llama mucho la atención cuando hay gente que hablan de que hagamos el evangelio simple. Entonces, lo menos que están haciendo es el evangelio simple, amando unos a otros, porque hay prejuicio en ellos. ¿Por qué? Porque si no opinan igual que ellos, se separan de ellos. Porque si hay algo que les pueda diferenciar en alguna cosa, entonces ya no quieren ser parte ni estar más con ellos. Amados, ¿sabes qué? Somos distintos. Yo no estoy diciendo que si alguien en algo específico lo quiere llevar a usted a pensar distinto a como piensa la palabra de Dios, usted por querer ser su amigo diga, ok, está bien, voy a querer contigo. No es eso, amado. Es que podamos entender que hay diferencia en criterios, hay diferencia en opiniones, en muchas cosas, pero que usted obviamente los principios de la palabra de Dios nunca los va a vender. Y usted va a practicar lo que le dice la palabra. Usted, a pesar de las diferencias, usted va a amar a esa persona. Lo que usted puede lograr a través de vivir el ejemplo de la palabra de Dios es que esa persona cambie en algún momento. Y como dice la palabra, que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero ¿por qué razón tratamos de decir que queremos hacer las cosas simples, mirando los errores de otros? Y entonces, a causa de los errores de otros, hemos sido vencidos por esos males. Cuando la Biblia nos dice que no seamos vencidos por el mal, sino que con el bien venzamos el mal. Así que tenemos que ser practicantes de esta palabra. Vivimos en una sociedad que está llena de divisiones, amados. Y ahora mucho más que viene el tiempo de la política. Quiero avisarte, quiero dejarte saber cómo te vas a comportar tu iglesia. Y sabes que dentro de las iglesias las personas tienen diferentes ideologías. Vamos a respetar eso. Vamos primeramente a entender que lo que tenemos en común es más importante, que somos la familia de Dios, que hay otras cosas que son de índole secundaria que tenemos que respetar. La iglesia tiene que, por su fe, mostrar respeto a todos,
Y las divisiones son tremendas. Mire, en Lucas capítulo 10, verso 27, los fariseos querían que Jesús le aclarara quién era el prójimo. Y ustedes saben que los fariseos eran judíos. Y estos judíos eran racistas, amados. Ellos se creían una raza suprema. Ellos no se juntan con los gentiles. De hecho, había leyes que prohibían que ellos se pasaran con otros que no eran judíos. Sabían mucho, pero vivían poco del amor de Dios. Muchas veces o en ocasiones vieron cómo Cristo les decía hipócritas por una serie de cosas, porque verdaderamente ellos intentaban verse como los resplandecientes, como los que sabían de Dios, pero les decía sepulcros blanqueados, les decía una serie de cosas. Si Cristo, yo me imagino que estuviera en estos tiempos, ¿qué no diría a la iglesia que se comporta como los fariseos? Yo le dije que este mensaje iba a ser retante para la iglesia, porque en aquello que el Espíritu Santo, no yo, el Espíritu Santo le esté hablando a usted para cambiar en esta hora, por favor, deje que el Espíritu Santo toque su corazón. Y sea usted humilde para cambiar aquello que tenga que cambiar, que no vaya alineado a lo que Dios le está hablando en esta hora a usted. Porque Dios quiere traer restauración. Dios quiere traer salud a una iglesia. Dios quiere que tú y yo somos humanos, Él nos perdona, pero que nos demos cuenta de los errores que estamos cometiendo, para que cambiemos y verdaderamente podamos ser de bendición como la iglesia que Dios quiere. Y Cristo, a los fariseos preguntarle, ¿y quién es mi prójimo? Porque ellos eran racistas. Él le cuenta la historia del samaritano, del buen samaritano. Y cuando hablamos del samaritano, estamos hablando de que en ese entonces ellos eran una minoría odiada. O sea, había prejuicio con ellos, pero él utiliza al samaritano para explicarle que ese era su prójimo. Porque dice que había un judío que pasó por un lugar y lo dejaron como si estuviera muerto. Entonces de momento pasa un sacerdote y lo ve y se va por el otro lado. No lo ayudó. O sea, uno que predica, uno que habla del amor, uno que sabe, no practica lo que dice saber. De momento pasa otro que es levita y también lo ve y se va por el otro lado. Pero cuando viene este que es de la minoría, este que es odiado, este que es prejuiciado, lo levanta, le cura las heridas, lo lleva, le da un techo, alojamiento y le dice al dueño del alojamiento, aquí está, si cuando yo vuelva te debo algo más, yo también te lo pago. Y le pregunta a los fariseos racistas, prejuiciosos, ¿quién de ustedes cree que fue el prójimo? No, aquel que hizo el bien. ¿Y sabe qué le dice Cristo? Hagan ustedes lo mismo que hizo ese samaritano. Traten a todos con respeto, dignidad y amor. En otras palabras, mire, amado, le dio un marronazo a esa pared de racismo y de prejuicio que tenían. Porque para Dios no hay gente distinto. Ya no son judíos ni gentiles, no, Señor. Somos sus hijos, aquellos que aceptamos al Señor. Somos su familia y tenemos un trabajo, ir y predicar las buenas nuevas sin prejuicio a todo el mundo. Mire, en la Biblia hay historias de prejuicio. Si no, mire la historia de Jonás, que Dios lo envía a llevar el mensaje a un lugar y él estaba prejuiciado con los de Nínive y no quería, pero de una manera o de otra Dios lo llevó para que llevara el mensaje. Número 4 y último, el prejuicio es un pecado grave. Santiago capítulo 2 verso 9 lo dice, si tratas a la gente según su apariencia externa, eres culpable de pecado y la ley de Dios te condena como un infractor de la ley. No sé si usted se ha dado cuenta, incluso hasta en este mismo país, los del norte no quieren tener relaciones con los del sur porque no les gustan. Los del este no les gustan los del oeste. No sé si usted se acuerda, en los tiempos de antes existía prejuicio con nosotros los puertorriqueños hacia los dominicanos hacia los haitianos, los de Costa Rica, los de Nicaragua, Costa Rica. Aprendamos todos porque esto es para todos, esto pasa en todas partes del mundo. No vengamos a decir que no somos. Si lo hemos sido, levantemos nuestras manos y dejemos eso a un lado. Dejemos todo prejuicio a un lado. Aquí en esta nación que es multicultural, los blancos
prejuicio con los negros y los negros con los blancos también. Eso no debe pasar. Eso lo estamos viendo y es latente. Y dice la Biblia que eso es pecado. El racismo no es un problema de piel, es un problema de pecado. Dejemos eso a un lado, amada iglesia. Si no, tendremos que rendirle cuentas a Dios por esos pecados. Romanos capítulo 14, verso 10 dice, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. El problema es, amados, que nosotros hemos sido educados para desconfiar de todo aquello que es diferente a nosotros. Entonces, muchas veces se levanta este concepto falso en nosotros de que lo que es diferente es demoníaco. Y eso dista de la verdad, hace una gran distancia de la verdad. Lo que es diferente simplemente es diferente. Y yo entiendo que naturalmente cada uno de nosotros nos sentimos más cómodos con gente que son como nosotros. O sea, eso es algo común en nosotros. Pero con todo y eso, tú tienes el reto y yo de arrancar todos esos prejuicios de nuestra vida. Tenemos que quitarnos ese pensamiento. Mira, amado, en las redes sociales se ve tanto prejuicio de la iglesia. He visto hasta fotos de hombres de Dios del pasado. Y pastores y amigos y mucha gente poniendo hombres de Dios vestidos, muy bien vestidos, con su gabán, con su corbata. Entonces, el mensaje que llevan es, así se viste un hombre de Dios. ¿Por qué ahora se ponen maones? ¿Por qué ahora esa no es la iglesia de Dios? Como prejuiciados con los que no vestían como ellos. Como si eso fuera demoníaco o como si eso fuera un pecado. Amado, entonces, si fuera a juzgar por eso, pues yo estoy en pecado ahora mismo. Y créame, que yo me siento muy libre porque yo tengo a Cristo en mi corazón y yo sé en quién yo he creído. Yo no tengo imposiciones de ropa, obviamente. Yo sé en el contexto donde yo estoy que yo visto con decoro, pero ¿sabe qué? Esto a mí no me hace más pecador ni menos pecador. Yo soy limpio en la sangre de Cristo y una ropa no tiene que ver con eso. Y voy más lejos. ¿Por qué critican al que viene con gorra a una iglesia? Como si eso fuera algo demoníaco. Amados, por favor, dejemos ese prejuicio. Usted no sabe lo que hay en el corazón del que vino con una gorra y de hecho del que subió a adorar a Dios a este lugar, al lugar de su iglesia, con una gorra que no está pensando, que está siendo irrespetuoso, sino que por una cuestión de que es joven, probablemente le gustan las gorras, etcétera, pues subió, pero adoró a Dios con todo el corazón, con una adoración genuina que le gustaba a Dios, y la gorra no tenía nada que ver con eso. Cuando digo gorra, digo sombrero. Por favor, se da cuenta que con una gran sutileza entran los prejuicios. Amado, esto no sé si es para reírnos o para seguir confrontando a la iglesia, pero por lo menos puedo hablar de tiempos atrás. Si usted tenía una barba o un bigote, usted no se podía parar a hablar de Dios. A ese punto llegó la iglesia de prejuicio, donde ha hecho tanto daño a gente que quieren buscar de Dios, que saben que Dios es la alternativa, pero quieren ver a Dios a través de su pueblo, y su pueblo, por poner reglas, por ser como los fariseos, estableciendo prejuicios, por creerse que las cosas son de una manera y no pueden ser de otras, sin tener nada que ver con lo que Dios quiere, que es el corazón de uno, hacen daño y sacan a la gente de la iglesia. Amado, que nuestra fe, como dice el tema de la predicación, muestre respeto a todos. Yo espero que nadie se me esté sintiendo ofendido, porque yo no estoy haciendo esto para ofender a nadie, ni para decirle a todo el mundo en esta hora, vayan por la libre y hagan lo que les dé la gana. No, Señor, no es eso. Pero estoy diciendo que prestemos mucha atención, porque muchas veces en esas pequeñeces estamos perdiendo la esencia del amor de Dios. Estamos perdiendo el ser los verdaderos representantes de Dios, mostrando nuestro amor hacia aquel que lo necesita. Y por cosas pequeñas herimos, cuando la gente lo que necesita muchas veces están anhelando llegar y ver una familia de amor, alguien que los abrace, porque desde pequeños nunca han recibido un abrazo genuino.
y llegan a un lugar donde piensan que van a recibir ese abrazo y lo que reciben es una reprimenda porque usan tenis Nike. Estamos hablando bien 2020. Por favor, iglesia, tenemos que pensar mejor. Tenemos que tumbar todo prejuicio. Entonces, por último, ¿cómo arrancamos esos prejuicios? Me he demorado un poquito más, amados, pero yo sé que esto es un mensaje importante para nosotros. Arrancamos los prejuicios de nuestras vidas y hay muchas maneras, porque este es un tema complejo, obviamente. O sea, hay muchas maneras de hablarle, pero hoy solamente voy a tocar una sola forma en la que tú puedes comenzar a arrancar esos prejuicios de la vida. Y es sencilla y es práctica, como nos gusta predicar. Y es que simplemente tú veas las personas como Dios las ve. Tú tienes que ver a la gente como Dios la ve. Si yo te pregunto a ti, a muchos de ustedes, ¿de dónde ustedes vienen? Venimos de lo más bajo. Venimos de lo más profundo y allí Dios fue y nos rescató sin prejuicio alguno. O sea, Cristo no vino a morir por unos sí, por otros no. Cristo vino a morir por toda la humanidad, sin ningún tipo de prejuicio. Vino a dar su vida por la prostituta, vino a dar su vida por el alcohólico, vino a dar su vida por el drogadicto, vino a dar su vida por el estudioso que simplemente no quiere creer en Él. Por todos vino Cristo a dar su vida, sin ningún prejuicio. Entonces tenemos como iglesia que predicarle el evangelio a todo el mundo, que recibir a todo el mundo con respeto, que demostrarle el verdadero amor de Cristo de la manera que nosotros vivimos sabiamente y cómo nos comportamos con ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. No podrá haber paz, no podrá haber expansión de la iglesia si en la misma siguen existiendo los prejuicios. Tenemos que cambiar para que Dios produzca ese crecimiento que Él quiere en la iglesia. Porque si hay algo que Dios quiere es que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Y todos son todos. No son unos sí y otros no. Son todos. Y la iglesia está llamada a bendecir a todo el que pueda. De diferentes maneras. Y tenemos un gran reto. Porque es un gran reto que nosotros comencemos a ver a la gente como Dios la ve. Eso no te va a salir naturalmente fácil. Vas a tener que pedirle a Dios ayuda, que te ayude a hacerlo. Entonces, ¿cómo tú aprendes? Nosotros vemos ejemplos en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice que el Señor no mira lo que el hombre mira. Porque el hombre mira la apariencia, pero el Señor, ¿qué es lo que mira? El corazón. Eso es lo que está mirando Dios. Aprendamos a mirar el corazón de la gente. Hay gente que probablemente te va a salir, como decimos, con una pachotada. Y ahora por eso tú le vas a dar de codo. Tú no sabes lo que hay en el corazón de esa persona. Probablemente tenga sus mecanismos de defensa activos porque le han hecho mucho daño. Y tú tienes que aprender a mirar el corazón de la gente, que hay detrás de todas esas cosas, de toda esa manera de actuar. Para comenzar a ser una persona sabia y que Dios comience a iluminarte, a darte su palabra y trabajar con esa persona para que pueda ser sana y pueda finalmente ser sana de su pasado, venir a los pies de Cristo y vivir una nueva vida y entrar en el propósito de Dios. Pero eso tiene que ver, amado, porque tenemos que dejar eso místico. Dios haz tú, pero Dios te dice, yo voy a hacer, pero lo voy a hacer a través de ti. O sea, tú tienes que entender que hay unas maneras de tú operar. Y una de ellas tiene que ser fuera todo prejuicio para que Dios se glorifique y pueda bendecir a todo el que llegue. Eso es lo que Dios quiere hacer. Así es como Dios quiere utilizar a los ciudadanos de su reino para bendecir a todo el que pueda. Pero tú tienes que ser responsable en la manera que tú te comportas y cómo tú aprendes a vivir la Biblia, la palabra de Dios. Juan capítulo 7, verso 24, ahora sí estoy terminando, dice Jesús, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. O sea, en otras palabras, miren, no sean superficiales. Aprendan a ver a la gente como Dios la ve. ¿Sabe? Hay un estudio que dice que la gente juzga a las otras personas los primeros 30 segundos. Emiten un juicio por otra persona. Eso es como decir, voy a emitir un juicio de un libro por la portada, sin saber lo que hay adentro. Eva, mire, yo que soy realtor, agente de bienes raíces. O sea, yo puedo llevar a una persona a una casa
que la persona me ha dicho que la quiere con esas características. Si nos estacionamos al frente, la persona puede juzgar la casa por la fachada y dice, yo no quiero entrar. Yo digo, date la oportunidad de entrar. Y cuando entran, hacen, wow, esta era la propiedad que yo estaba buscando. Mira esa cocina. Ese era el material del tope que yo quería. Era un open floor plan lo que yo estaba buscando. Era el cuarto master que yo quería aparte, aislado. Mira qué bonito todo. El patio tremendo para hacer. Esta es la casa de mi sueño. Y no quería bajarse porque estaba viendo simplemente la fachada. ¿Sabes? Estaba prejuzgando. No sabía. Muchas veces, amados, nosotros como iglesia hemos cometido ese error. Pero en esta hora yo declaro que ya ese error se va fuera en el nombre de Jesús. Que ya eso no va a existir. Una cosa más, mire, el apóstol Pedro, precisamente en Hechos capítulo 10, verso 28, recibe la revelación de Dios. Porque Pedro era judío y los judíos, hay que hablar claro, eran racistas. Ellos no se mezclaban con los gentiles y la ley lo decía así. Pero Dios se los revela a Pedro. Y cuando Dios se los revela a Pedro, van unos hermanos, unos gentiles. Y el Espíritu mismo le decía, recíbelos porque yo los he enviado. Y ahí es donde Pedro los recibe y los llevan a casa de Cornelio. Y Pedro comienza a hablar en casa de Cornelio y dice en el capítulo 10, verso 28, dice, entonces Pedro les dijo, ustedes saben que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con gente de otra raza. ¿Cómo se llamará eso? Pero Dios me ha mostrado que ninguna raza es inferior o impura. El mensaje que puso Dios en el corazón de Pedro hace 2000 años, yo me pregunto si ese mensaje ya tú lo tienes en tu corazón. Iglesia, ¿está este mensaje que Dios le dio a Pedro en tu corazón? Aplicado a tus tiempos. Aplicado a este tiempo. Pedro sigue diciendo en el verso 34 y 35, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Solamente una cosa y para terminar yo le quiero pedir a cada uno de ustedes, porque esto que se predica tiene que volverse práctico. Por favor, comience esta semana a pedirle a Dios que le permita ver la gente como Él la ve, de forma diferente. Mira al adolescente de forma diferente. Mira a la persona mayor de forma diferente. Mira a los niños de forma diferente. Mira a aquel que está lleno de tatuajes, diferente. Mire al drogadicto que está en la esquina, diferente porque tiene una necesidad. Mire al asiático diferente. Mire al afroamericano diferente. Mírelos diferentes, mírelos como los ve Dios. Y le aseguro que todo comenzará a cambiar. Yo espero, amado, que esta palabra haya tocado a tu corazón. Porque el plan de Dios para unir a la gente es la iglesia. Somos tú y soy yo. Y si esta palabra ha tocado tu corazón y el mío, que podamos abrirlo con humildad y decir, Señor, perdóname, porque he hecho una lista de todo aquello con lo que yo he tenido prejuicio, Dios, y no le ha hecho bien a tu iglesia, Dios amado. Y yo te pido que tú me perdones, Dios, y que me ayudes todos los días a ver la gente como tú las ves, Dios amado. Porque la fe en la que nosotros hemos creído es una fe que va a mostrar respeto a todo el mundo. Y es una fe que va a dar testimonio para que el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado en toda esquina de esta tierra. Y podamos verdaderamente llamar a paz, no con la boca, sino con el ejemplo, Dios. Que pueda haber gozo, justicia y paz por medio de aquellos que representamos el reino dignamente, que eres tú y soy yo, somos todos nosotros. Aunque nos cueste, vamos a cambiar. Y con el ejemplo y obediencia a la palabra de Dios, sabemos y declaramos que habrá paz en medio de todo esto que está sucediendo hoy en día, en el nombre poderoso de Jesús. Es por eso que yo declaro victoria. Gracias, Señor, por la palabra de esta mañana, Dios. Y yo tengo un mensaje antes de despedirme.
Estamos felices, estamos contentos de poder anunciarles que ya para el domingo 21 de junio vamos a estar celebrando nuestras reuniones presenciales. Eso sí, lo vamos a estar haciendo bajo las regulaciones del Estado y con un estricto orden. Por lo tanto, si usted quiere reunirse y venir aquí a adorar, como sé que muchos ya lo quieren hacer, por favor, comuníquese con nosotros a través del muro o a través del número de teléfono que usted va a ver aquí, para que usted pueda separar, para que usted pueda decir que va a venir en tal fecha y nosotros poder tenerle su espacio preparado, ya que no podemos llenar el espacio, pero sí podemos venir y mantener una distancia para que juntos podamos adorar. Vamos a tener medidas de precaución, vamos a tener desinfectantes, vamos a tener, venga con su mascarilla. En caso de que usted no la tuviera y quiere venir, no se cohíba, le vamos a dar una. Vamos a estar bien precavidos en eso para que usted se sienta seguro, pero sobre todo que usted pueda hacer algo que usted anhela, poder venir a adorar a Dios junto con la familia de fe. Todos son bienvenidos al 4765 Old Golden Road, aquí en la ciudad de Orlando. Pero por favor, comenzaremos las reuniones presenciales el 21, pero tiene que ser usted comunicándose con anticipación con nosotros, para nosotros entonces registrarlo y con mucho gusto poder tenerle aquí junto con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Sé que ha sido una mañana especial. Que Dios bendiga al pueblo de Dios. Que Dios utilice al pueblo, a su pueblo, para que la paz sea en todos los rincones de esta tierra. Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús.